Tras 80 años y más de 2,000 títulos publicados, las colecciones históricas del Programa Editorial de Humanidades siguen siendo fundamentales para la cultura nacional. Aún en un momento tan difícil como el confinamiento obligado de 2020, la labor de los libros de humanidades no se ha detenido. Durante el último año hemos editado más de 20 títulos y hoy presentamos una nueva colección, Cartas desde una pandemia. Estos textos, nacidos desde el confinamiento, profundizan en los efectos de la COVID-19 en todos los ámbitos de la vida humana a partir de 2 series: Correo Certificado, libros producto de la reflexión e investigación social y humanística, y Entrega Inmediata, que reúne enriquecedores diálogos epistolares. Con la colección Cartas desde una pandemia, los libros de Humanidades UNAM abren un espacio más en la construcción de un nuevo nosotros. Humanidades, comunidad. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta transmisión para poder presentarles este esfuerzo de la Coordinación de Humanidades y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Y bueno, pues nos da también muchísimo gusto contar con los integrantes del comité editorial de esta nueva colección que ahora presentará nuestra coordinadora, y por supuesto con los autores de los primeros 3 títulos que estamos presentando hoy en las 2 diferentes series de esta colección, Cartas desde una pandemia. De manera que los dejo hoy en compañía de la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Saludo con mucho afecto a quienes nos siguen por las redes sociales. Y bueno, pues es un día de fiesta para nosotros, a pesar de que ayer tuvimos una tragedia en nuestra ciudad que pues se puede considerar una tragedia nacional, que se suma a situaciones que ya vivíamos, situaciones graves, una crisis pandémica que no termina de ser, no termina de dejarnos pasar a lo que se ha mal llamado nueva normalidad. Pero no es este el motivo para el cual yo estoy aquí, sino pues para festejar que tenemos una nueva colección, justamente Cartas desde una pandemia, y que, bueno, es una de las formas en las que la universidad no se detuvo, y desde las humanidades y las ciencias sociales también salió con muchas cosas, con muchos contenidos, muchos productos de divulgación, muchos libros académicos, pero también con esta colección, una nueva colección que tiene 2 salidas: Correo Certificado para textos de corte más tradicional y Entrega Inmediata para un género precioso, con muchas potencialidades, pero que había sido dejado un poco de lado, que es el género epistolar, y que pues realmente estamos muy, muy contentos de tener además un formato y un diseño de la colección que ya lo van a ver ustedes ahora, lo podemos poner en pantalla, pues que asemeja las cartas que nos mandaba. Ahí Carlos lo está mostrando, las cartas que los que tenemos cierta edad conocimos y escribimos y recibimos, y que eran cartas que se enviaban por correo certificado, o eran entrega inmediata, y que tenían un timbre postal y llegaban así a nuestros domicilios, y podíamos después ir al correo a depositar una carta. Y si nos llevábamos bien con el cartero, a quien le dábamos un regalo el 8 de noviembre, le decíamos: no sea malito, lléveme esta carta usted mismo al correo para escribir a nuestros familiares y amigos que vivían en otras ciudades o en otros países. Bueno, pues es un gran gusto presentar esta colección que nació con mucho entusiasmo y mucha ayuda de un magnífico comité editorial consejo editorial al que voy a presentar ahora. Está desde luego presidido por Ángel Figueroa, director general de divulgación de las humanidades de la UNAM, y uno de los autores intelectuales o cómplices de esta idea.
Y no está aquí, pero participa de este comité Alicia Márquez Murrieta del Instituto Mora, Luisa Puch Llano del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, la doctora Gabriela Ríos Granado del Instituto de Investigaciones Jurídicas y secretaria académica de la Coordinación de Humanidades, el doctor Pedro Estepanenco Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Filosóficas, quien fuera su director, el doctor Hugo José Suárez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien se ha unido a este comité en últimas fechas y que, pues, digamos, se une al entusiasmo de los demás. Yo creo que es también muy, muy importante el trabajo, el entusiasmo, el compromiso de Diego García del Gallego en esta colección y en general como coordinador general del programa editorial de la coordinación, y la participación de alguien que ha venido a ponernos en orden y a poner orden en todo este trabajo, que es Albert Weber, un magnífico y joven colaborador, como pueden ver ustedes. Y bueno, agradeciendo y presentando así al comité editorial, quiero ahora presentar a quienes hoy participan como autores de los 3 primeros ejemplares de nuestra colección. El doctor Alberto Vital, autor de El lenguaje y la literatura en tiempos de pandemia, trabajo, capital, organización. Ahí lo está mostrando el maestro Carlos Flores. Un gran gusto que una pluma como la de Alberto Vital pues sea la que nos regale el primer número de esta colección. Alberto Vital es doctor en letras por la Universidad de Hamburgo, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, fue su director en alguna época, especialista en la obra de Juan Rulfo, ha estudiado la obra del Rilke, Borges, Neruda y García Márquez, entre otros. Sus líneas de trabajo son la teoría de la recepción, la hermenéutica, la literatura comparada, la pragmática de la comunicación literaria y la onomástica. De 2015 a 2019 fue coordinador de humanidades de la UNAM. Tuvimos el gusto de conocernos desde entonces y actualmente dirige, y lo hace como él sabe hacerlo, siempre muy bien, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE, de nuestra UNAM, nuestra ventana o una de nuestras ventanas y puertas y puentes al mundo. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí, por habernos regalado este primer número. También nos acompañan unos coautores que son amigos y que se escriben como amigos, unas cartas deliciosas, que son, el libro se llama Representar a los virus, miradas filmográficas de las pandemias, con unas preciosas ilustraciones que representan escenas de algunas de las películas de las que ellos hablan. Pues es un libro realmente muy sabroso, se leen esas cartas realmente con fruición, creo yo que se puede leer. Y bueno, Mauricio Sánchez Menchero es doctor en Historia de la Comunicación Social por la Complutense, es investigador del CEICH y actualmente su director, y sus líneas de investigación son los estudios visuales y la historia cultural de los libros, así como otras industrias culturales como la fotografía y el cine. Tiene una veintena de publicaciones académicas y es responsable del proyecto Las Bibliotecas Personales, un estudio sobre coleccionismo, escritura, lectura y edición de libro. Y bueno, él es ha sido cómplice, me consta, durante muchos años de Carlos Flores, como amantes del cine, conocedores del cine, no sé cuántos cursos y 10 cursos sobre cine, cine vietnamita, iraní, y por género o por país, ellos realmente han entrado como buenos estudiosos del cine y han organizado tanto cineclubs en el CEICH como también cursos sobre cine. Carlos es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, y maestro en Historia del Arte,
por nuestra UNAM. Es técnico académico del CEICH, donde forma parte del programa de investigación, ciencias sociales y literatura y ha publicado varios capítulos y libros y artículos en revistas. Sus líneas de investigación son las trayectorias políticas, los orígenes del cine en México y la estética social del cine. Y nos acompaña también el director del CIALC, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, nuestro querido amigo, maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras, investigador del CIALC y hoy su director, y ha publicado diversos libros y artículos referentes a la pluralidad religiosa en México y América Latina, sobre relaciones internacionales de América Latina en los siglos XIX y XX y de historia del siglo XIX americano. Y bueno, él es el responsable, como su coordinador del libro colectivo Pandemia COVID-19, Lecturas de América Latina. Empezamos bien, esta colección ya se armó porque además de estos 3 libros tenemos otros en prensa y otros que han sido dictaminados positivamente y otros que están en manos de sus autores o coordinadores atendiendo las observaciones de los dictámenes. Entonces, ojalá que el ver ya estos preciosos libros publicados anime a otras y otros colegas a seguir alimentando esta colección. Sobre la salida de entrega inmediata, el género epistolar, las cartas, quiero, y no le pedí permiso, pero estoy segura que me dejaría hacerlo, quiero citar a Luisa Pusch, una de las integrantes de nuestro comité editorial, quien escribió que la carta, por su carácter premeditado, es idónea para entablar una comunicación, una interacción en situaciones inesperadas, extraordinarias y parcialmente compartidas, como las que ahora estamos viviendo. A diferencia de la conversación, donde los participantes adoptan turnos de habla, en una carta, a la alternancia entre los escribientes corresponderán turnos de escritura. Esto quiere decir que la carta podrá considerarse un discurso monológico, en tanto que no recibe una respuesta que la convierte en una interacción, un diálogo. Además de recurrir a una escenografía epistolar, nos dice Luisa Pusch, provocará efectos de sentido diferentes, renovados, en realidad más allegados a una conversación, diálogo o polémica, porque el que escribe estará más implicado que el autor de un libro, debido a la comunidad que instaura con sus destinatarios. Y bueno, pues creo que me he tomado más tiempo, siempre me pasa del tiempo previsto, pero quiero dar la voz ahora y en el mismo orden en el que los libros fueron publicados, para una conversación, una sabrosa charla entre amigos, entre autores, coautores y coordinadores, entre los artífices de estos libros, de esta bella colección. Quiero dar la palabra primero a Alberto Vital para que no solo nos hable un poquito del sentido de su libro, sino primero, en una primera ronda, de cuál es el sentido que él ve en esta colección que hoy no inauguramos, sino que hoy presentamos al público que nos está haciendo favor de seguirnos. Por favor, Alberto, tienes la palabra. Muchas gracias, doctora Guadalupe Valencia. Por muchas razones me siento muy, muy agradecido y muy honrado por esta posibilidad de participar en el inicio de una colección que promete muchas cosas positivas por muchos conceptos. Agradezco también, entonces, aparte de la doctora Valencia, a la doctora Gabriela Ríos, a Ángel Figueroa. Me da mucho gusto también, pues, la oportunidad de ver a Diego García, de saludar a Jonathan, a Antonio Sierra, a Albert, en fin, agradecerles todo el trabajo que realizaron para que esto fuera posible. Y desde luego saludar
a los directores Mauricio Sánchez, Rubén Ruiz, y también tener el gusto de saludar a Pedro Stepanenko y a Hugo Suárez, y me decía que me siento muy honrado también porque ese consejo editorial ha considerado que mis páginas podían ser editadas y formar parte de la colección. Saludo también a Carlos, Arturo. Carlos, qué gusto. También, bueno, recuerdo tus trabajos también sobre música, en fin, música contemporánea. Y sí, la colección, en efecto, cartas, de inmediato me pareció un gran acierto darle este nombre porque una de las pérdidas más importantes de la humanidad y menos vistas en los últimos tiempos es ese género también descrito y sintetizado, también descrito por Luisa Puig, tal y como lo ha citado nuestra coordinadora de humanidades. En efecto, me parece una síntesis muy adecuada y me hizo pensar tanto la colección como esta reflexión en las cartas humanísticas, por ejemplo, en el Renacimiento, cómo eran un instrumento de diálogo, y hay quien ha pensado que incluso son uno de los antecedentes del periodismo contemporáneo. Ese intercambio epistolar, entonces la colección nos regresa a una época, pero además yo creo que es una recuperación también de algo que la doctora Valencia ha trabajado mucho, que es la cuestión del tiempo, el tiempo de escritura de una carta, el tiempo de envío, el cartero y después la lectura, es un tiempo que sería muy valioso también que recuperáramos. En fin, me gustaría abordar sobre esto. Nada más termino en nuestra primera intervención mencionando también el trabajo con Rodrigo García Arreola, con el que platiqué mucho. Habíamos en un momento dado también invitado a Armando, director de Económicas. En fin, el diálogo está abierto, pero la idea de que este libro también sea una propuesta en términos económicos. Muchísimas gracias, Alberto. Les pido ahora, y en el orden que ellos quieran hacerlo, que ya están muy acostumbrados al diálogo y no se pelean los turnos, se ponen siempre muy bien de acuerdo Carlos Flores y Mauricio Sánchez Menchero, que nos platiquen un poco su experiencia con una colección como esta, y en una segunda ronda vamos a pasar a hablar de los contenidos espléndidos de los textos de cada uno de los autores que están aquí presentes. Por favor, adelante. Bueno, como Mauricio no empieza, empiezo yo. A mí me pareció genial la idea, ¿no? De recuperar lo que... Ahí voy. ¿Sí se oye? ¿Escuchan? Sí. Ah, ok. De recuperar esto que a mí, como por mi edad, sí me tocó cuando me fui a vivir a El Salvador, a Centroamérica, pues cartearme con mi familia, ¿no? Entonces ahora, claro, ahora el carteo fue curiosamente vía email, porque pues, no había alternativa, ¿no? Realmente. Pero me pareció fabulosa la idea, y cuando Mauricio me dijo, oye, tenemos esta posibilidad, le dije, encantado de la vida, vamos a hacerlo. Además, en el cine, ¿cuántos casos no hay de virus, de pandemias, de eso? Entonces teníamos material hasta de sobre, y de hecho lo que presentamos es muy poquito en relación a lo que realmente hay, ¿no? Bueno, es por lo que diría por el momento. Bueno, parece que tenemos por ahí algún problema porque no estamos viendo ahorita a la doctora Valencia ni a Mauricio justamente, ni a Rubén. No sé qué habrá pasado. Pero bueno, en un momento vamos a retomar. Y algo que sería muy importante, aprovechando que en un momento en lo que se vuelven a conectar también, se vuelve a conectar la doctora Valencia, sería preguntarles entonces, ¿cuál observan ustedes, doctor Vital y Carlos, como autores de estos primeros libros, la importancia de registrar la pandemia? O sea, es un fenómeno que a todos ya nos ha rebasado, lo hemos comentado, lo hemos leído, lo hemos hablado, pero ¿por qué es importante desde las humanidades y las ciencias sociales
hacer un registro, hacer un desmenuzamiento de lo que estamos viviendo. Doctor Vital. La doctora Valencia en su presentación hace un momento hablaba también del decir y del bien decir o no decir adecuadamente, y me parece que eso es uno de los temas fundamentales. Ahora ya un poco más estables, pero cuando empezó esta especie de calamidad sanitaria, incluso llamarlo virus chino, llamarlo de tal u otra manera, era un problema que nos llevaba directamente al tema crucial, a un tema crucial de las humanidades, el nombrar y de lo humano en general. Entonces, me parece que es importantísimo registrar, sí, la pandemia, ir dejando constancia como una especie de diálogo en cartas, y a mí yo sentía que nos correspondía o me correspondía a mí como filólogo también hacer una serie de reflexiones desde el lenguaje, el uso del lenguaje, y está clarísimo, está presente en todos los momentos de una crisis, el lenguaje está presente y por lo tanto y automáticamente la reflexión humanística. Yo diría eso, una primera reacción, Ángel. Muchas gracias. Mauricio, qué bueno que te has sumado nuevamente, y doctora Valencia, qué bueno que ya se pudo sumar nuevamente. Sí, no, creo que nos sacó a todos, ¿no? Sí, por ahí había un no break, como que algo estaba ahí cortando la luz, pero qué bueno que ya está nuevamente. Estamos aquí de regreso, esperamos que todos allá estén también, quienes nos estén siguiendo. ¿Quién estaba hablando? ¿Mauricio, Carlos? Por favor. No, Mauricio no ha hablado todavía para poder hablar un poquito de su primera intervención sobre la importancia de escribir la pandemia. Por favor. Su micrófono, doctor, por favor. Mauricio, tu micrófono, por favor. Siempre en un momento esperemos que ya se pueda. Que actives el micrófono, Mauricio. Como estoy en el teléfono, ahora sí. Se oculta, perdón. Nos quedamos sin luz aquí en la Torre 2 de Humanidades. Fue cortón, y creo que también en la coordinación, según veo, ¿no? En Ciudad Universitaria. Sí, lo bueno es que estamos aquí de regreso. Adelante, estamos. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la doctora Guadalupe Valencia, era lo que había dicho, y que tenía el micrófono apagado, y a todos los integrantes de la mesa. Es un gusto saludarlos, ya lo habíamos hecho antes, pero lo hago ahora público, al doctor Alberto Vital, a Rubén Ruiz, al doctor Panenko, al doctor Hugo, y a todo el equipo, Ángel, a Diego, a todos los que no conozco, pero ahora los estoy viendo, y desde luego a Carlos Flores, con el cual nos dimos a la tarea de hacer una reflexión pues a nivel de ensayo, y que el género epistolar se presta muy bien, ¿no? a posibilitar este diálogo a partir de las reflexiones que hacemos teniendo como marco las películas alrededor de la pandemia. Suena paradójico estar hablando de estos libros en medio de una pandemia, sobre todo pues en situaciones tan críticas como la que están viviendo ahora en la antípoda de México, que es la India, y que las cifras son bastante alarmantes. Un poco se siente uno como aquellos personajes jóvenes que salen de la ciudad de Florencia, descrita por Boccaccio, y que están hablando y contándose historias para soportar el horror de la peste negra. Bueno, un poco es eso. Esta apuesta de los libros es un refugio para entender y solventar de alguna manera las tragedias que hemos escuchado, las crisis de cada uno de nosotros en los círculos familiares o de amistad o laborales, como ha sido también el caso en la UNAM, y que pues apuestan a eso, ¿no? Precisamente el tener un espacio donde tranquilizarse y ver la situación de otra manera, yo creo que siempre es bueno. El formato de la colección me parece muy atinado desde que lo anunciaron. Cartas desde una pandemia en formato de las mismas sobres, ¿no? Como ya habían señalado la doctora Valencia,
pues es una buena entrada a nivel del diseño y que permite, ¿no? En formato apaisado, como es en del caso de la colección de intercambio epistolar, de entrega inmediata, facilita eso y tiene detalles muy, muy interesantes. Por ejemplo, en las solapas tiene como un separador, ¿no? Que uno puede separar, de hecho, colocar en donde va dejando la lectura y tuvieron a bien Ángel y Diego a hacer eco a lo que fuimos comentando sobre los derechos de autor a la hora de reproducir los fotogramas, que siempre es un lío en referencia a las películas, y aquí lo que resultó fue la traducción en dibujos de Sofía Prover, que le agradezco su trabajo. Se lo reconozco porque capta, ¿no? Algunas escenas muy interesantes. La de Nosferatu me encanta, ¿no? Estaba caminando el vampiro ahí en las escaleras, en su versión de Murnau, o en la representación del séptimo sello de Berman. Son muy atinados sus trabajos que acompañan a este intercambio epistolar que hicimos el maestro Carlos Flores y yo, a partir de una experiencia que tuvimos de una presentación alrededor de una webinar, que se le llama estas reuniones en plataforma, y donde reflexionamos sobre cómo ha sido representado las distintas epidemias a lo largo de la historia del cine. Y lo retomamos y fuimos planeándolo y aumentando. Creo que es más de un centenar de películas las que están citadas en el libro. Se nos quedan ahí algunas pendientes, por ejemplo, y es antes de es durante la primera ola, ¿no? Ya la segunda ola ya han salido más películas y más facilidades para haber encontrado otras citas. Por ejemplo, una de dibujos animados que se llama Balto y que trata de el cuento de un perro que tiene, de hecho, su estatua en el Central Park en Nueva York, que ayudó a transportar este suero para alivianar el problema de la difteria y tenía que trasladarse en largas distancias, y Balto es uno de los perros que ayuda a jalar este trineo con las vacunas. Otras películas ahí están en el tintero también, de los años 70, 80, si mal no recuerdo, a ver si Carlos se acuerda mejor, interpretado por John Travolta, un chico que tiene problemas de su sistema inmunológico y tiene que estar conservado en una burbuja, ¿no? Para evitar posibles contagios. Sus padres habían tenido el problema con distintos abortos y después un hijo muerto, y a lo protegen como oro molido, como cualquier padre haría, y es esta vida que cuenta esta película en particular. Eso es precisamente lo que hacemos. Hay películas precisamente referidas a la pandemia, alrededor de la pandemia, es su leitmotiv. Son una treintena de películas, y luego otras hablan de la cuarentena, y lo que ha sido el resguardo en casas, de manera un poco como metáforas, ¿no? Y ahí está El ángel exterminador de Buñuel, que no permite salir a estos burgueses de su casa y que están en constante encierro, hasta películas que sí son más de tipo de difusión documental científico, donde sí hay una reflexión con expertos alrededor de lo que son las pandemias, las vacunas y el resguardo. Así es que nada, es un libro que ayuda, si no pues a tapar el sol con un dedo, pero sí a pasar un momento agradable a partir de esta cita filmográfica, que los lectores, los posibles lectores, puedan acompañar después, porque muchas de ellas están en plataformas de acceso libre y que pueden pues acompañar muy bien a esta lectura. Yo lo dejaría ahí para dejarle al maestro Flores. Nada más felicitar también al doctor Vital. Estuve echando un ojo a su libro de literatura, y también, como el nuestro es una cantidad enorme de bibliografía, la que cita, ya lo leeré con mucho detenimiento, doctor Vital. Y a Rubén, pues desde luego el tema latinoamericano es el que nos vincula aquí en el espacio físico de la Torre y en la UNAM, en el programa de posgrado. Enhorabuena a todo el consejo editorial, a los productores de este libro,
y desde luego a todos los colegas que ya hemos participado y los que vienen en camino. Gracias. Al contrario, muchas gracias, sobre todo por esta concepción de los libros como opciones de futuro, como legado que dejaremos, como testimonios, pero también como consuelo, según, si lo interpreto bien, doctor Sánchez Menchero, y le doy la palabra al maestro Carlos Arturo Flores. Yo no me doy, ya había hablado pero cuando se les fue la luz. Sobre la pregunta que hizo Ángela hace rato, lo único que estamos haciendo es recuperar la tradición de la humanidad. Las epidemias nos han acompañado en el desarrollo de nuestra especie y desde que podemos escribir hemos dejado constancia de ella, ¿no? Entonces, incluso en la Ilíada se menciona una peste, en muchos lados hay dibujos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es justo esa, en la epidemia que nos ha tocado vivir, dejar constancia de ella. Bueno, en el caso particular de Mauricio y mío, aprovechamos nuestro fanatismo por el cine para decir cómo el cine ha demostrado, representado esas epidemias en diferentes épocas, incluso históricas, ¿no? Bueno, ya que hable Rubén, porque se va a acabar el tiempo. No, hay tiempo para Rubén, desde luego. Me da gusto saber que además iniciamos esta colección con 3 números de la misma naturaleza. Hablan sobre COVID, pero uno es una autoría, otro es una coautoría en el género epistolar, y un tercero es una coordinación de también un magnífico libro, Pandemia COVID, Lecturas de América Latina, y él que instigó y el cómplice, el autor intelectual, el coordinador es el maestro Rubén Ruiz, a quien le doy la palabra también, por favor. Su micrófono, por favor, maestro. Ya lo encontré, perdón. Se nos fue la luz en la torre 2, parece que ya regresó, pero tengo miedo de moverme de donde estoy porque costó mucho trabajo conseguir señal de los datos. Entonces, mejor aquí me quedo, aquí no me muevo. Muchísimas gracias, coordinadora, por esta oportunidad. Y yo iniciaría diciendo, además de saludar a todos mis amigos de vieja data, de nueva data, gente con las que he compartido muchísimas tareas universitarias y tareas en relación con la creación de conocimiento. Quisiera yo empezar diciendo que tenemos muchísimos motivos para estar contentos y estar de fiesta, tal como lo dijo la señora coordinadora, en este momento en relación con las publicaciones del subsistema de humanidades. Ciertamente no dejo de recordar la tragedia que tuvimos aquí en la Ciudad de México, que enlutó hogares y que es el resultado de muchos problemas que aquejan a nuestra sociedad y que se han cebado en la Ciudad de México. Decía, tenemos muchísimos motivos de fiesta. El primero es que podamos tener esta posibilidad de dialogar entre gente que piensa, que gente que reflexiona, gente que escribe y que de alguna manera puede enseñarnos muchísimas cosas. Un segundo momento un segundo tema de festejo que la Coordinación de Humanidades se ha decidido a lanzarse con toda la fuerza posible a abrir nuevas colecciones. Nuestro programa editorial tiene las colecciones más tradicionales de mejor presencia de nuestra universidad, eso es cierto, y qué bueno que las sigue cultivando, qué bueno que se siguen manteniendo a pesar de que el tiempo pues es cruel y ha cambiado muchas cosas, pero se siguen haciendo. Pero también es muy importante que podamos seguir en este camino de atender temas vigentes, temas de la actualidad en nuevas condiciones. Y justamente el tema de la pandemia es un tema de esta pandemia COVID-19, es un tema que pues ha transformado las vidas de toda la humanidad y que seguirá haciéndolo. Todavía no alcanzamos a ver la dimensión de los cambios que tendrán en nuestras vidas y si es que llegamos a construir algo que pueda denominarse una nueva normalidad. Qué bueno que se está pensando, qué bueno que se está reflexionando, qué bueno que se está escribiendo sobre esto. Y en ese sentido, este pequeño volumen que tuve el privilegio de coordinar, que habla sobre la COVID-19 vistas desde América Latina, surgió justamente de una preocupación de varios amigos que estábamos
platicando, dialogando acerca de algo que se estaba viviendo. Todavía no teníamos una idea muy clara de cuál sería el alcance del tema. Estábamos hablando finales de abril, tal vez, y nos empezamos a preguntar desde nuestras áreas de conocimiento, desde nuestra experiencia profesional, qué podemos aportar para entender, para ubicarnos dentro de esta pandemia. Y bueno, pues tendríamos que tener muy claro que ninguno de nosotros es médico, ninguno de nosotros es biólogo, ninguno de nosotros es virólogo, y tampoco podríamos decir que somos así estudiosos de la sociedad, desde los términos más duros de la sociología, que tiene que tener las 3/4 partes de su libro con su marco teórico, etcétera. No, somos estudiosos de la realidad social, de la realidad humana de América Latina, y nos preguntamos qué podemos aportar nosotros desde cada una de nuestras áreas profesionales para entender lo que está sucediendo. Y eso fue lo que sucedió, y me parece que logramos un muy pequeño volumen que nos planteó dos retos. Por una parte, esto, ¿no? Cómo incorporar un tema totalmente actual, totalmente vigente, totalmente fuera de nuestras áreas de experiencia profesional con nuestras áreas de experiencia profesional. Y el segundo reto fue decir, no queremos hacer un texto pesado, así de estos que de repente nos encantan a los humanistas, así de que hacemos 700 páginas con la mitad de cada una de las páginas con citas. No, quisimos hacer un texto que hablara de realidades, pero que lo dijera en términos llanos, que lo dijera para que lo pudiera leer, se pudiera interesar una persona con, desde el bachillerato, podríamos pensarlo así. Textos cortos, textos concisos, pero textos que tuvieran mucho que decir y sobre todo mucho que hacernos pensar. Y creo que logramos una colección, no recuerdo en este momento si son 11 o 12 los textos, tenemos algunos verdaderamente extraordinarios, como el de la doctora Liliana Weinberg, en donde a través de una revisión de los ensayos que en ese momento se habían hecho acerca de la pandemia, dar un panorama general de eso de ese lugar que después se describió como el epicentro de la pandemia, América Latina. Tenemos una sección sobre temas históricos, y es desde hablar del cólera en el Islam hasta hablar de las epidemias en la época colonial, las respuestas de los seres humanos frente a esas pandemias. Y no fue sorpresa, pero sí nos interesó mucho señalarlo. Descubrimos que seguimos teniendo más o menos el mismo tipo de respuestas, sobre todo en aquel momento cuando la ciencia todavía no estaba muy adelantada en términos del estudio de la COVID-19. Y después nos interesaron los efectos en términos políticos, particularmente el tema de la colaboración internacional en la región. Alicia Bárcena, la secretaria general de la CEPAL, había señalado que esta era una oportunidad que teníamos que entender para incentivar la colaboración entre nuestras naciones, y lo que encontramos fue que ciertamente las naciones que pudieron trabajar en ese sentido, particularmente las de Centroamérica, lograron obtener algunos resultados interesantes. Por supuesto que todos los que obtuvieron buenos resultados a principio de la pandemia ahora le están sufriendo en los picos más altos de su respuesta, pero esa es otra historia que se tendrá que contar en otro momento. Y finalmente ver las implicaciones sociales que esto ha tenido. Por ejemplo, hay un texto también extraordinario de la doctora Laura Hernández acerca de lo que ella puso entre comillas como otras pandemias que tienen que ver con los resultados del encierro, con los resultados de la convivencia obligada, con los resultados de la desesperanza que se iba creciendo. Tengamos en cuenta que este volumen se escribió en mayo del año pasado. ¿Sí? Y entonces muchas de las cosas que ahora ya nosotros sabemos y que tenemos muy claras, en ese momento apenas se estaban vislumbrando. Y por supuesto el texto cierra con otro el volumen cierra con otro texto también extraordinario de la doctora Silvia Soriano, en donde nos plantea pues algunos temas que son muy duros, que son muy difíciles. Una de las cosas que la pandemia ha hecho, una de las muchas consecuencias que la pandemia ha tenido ha sido que ha descubierto mucho de lo peor y mucho de lo mejor de los seres humanos. Y ciertamente mucho de lo peor es algo que nos ataca, que nos confronta
día con día, y es justamente ese texto en el que cerramos. Cerramos un poco pesimistas, pero es una visión que se genera hace ya un año, todavía sin mucha información sobre el tema, pero que nos hace pensar y repensar de cómo, no solo a lo largo de la historia, no solo en el presente, la humanidad ha tenido que lidiar con temas tan fuertes como este que está transformando nuestra realidad. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro Rubén Ruiz, tiene mucha razón. Estamos ante una realidad que nos interpela, nos hace preguntarnos qué tiempo es este, qué nueva realidad es esta. Y desde luego ha sido un estímulo intelectual que nos ha puesto a pensar, repensar, repensarnos, reflexionar y escribir y mostrar lo que estamos pensando por varias vías, y que gran parte de esto que ha sucedido tiene que ver con la frase de la UNAM no se detiene, pero no es que nadie nos obligó a no detenernos o a seguirlo haciendo, sino que fue como un impulso vital de intentar comprender qué tiempo es este. Y este libro, como los otros, son grandes contribuciones desde las humanidades y las ciencias sociales a una mirada más larga, que es la que nos corresponde, porque nuestro objeto, nuestros objetos, nuestros fenómenos, procesos de análisis se alargan en lo que ya se está llamando ahora como la década COVID. Creo que la epidemiología tendrá muchos derroteros en adelante, la virología, en fin, la medicina, los estudios de biomédicos, etcétera, tendrán mucho que hacer, pero nunca alcanzarán los plazos en los que nosotros, humanistas y cientistas sociales, nos estamos planteando esta revisión de lo que sucede y que toca absolutamente a todas las disciplinas y las áreas que en la UNAM conformamos las humanidades, y en ellas incluyo también a las ciencias sociales. Las otras pandemias, los otros virus, como los virus de desinformación, las fake news, los virus de la violencia intrafamiliar, de los problemas de salud emocional, de salud mental, de los problemas de los niños en casa, los problemas del empleo, los problemas de salud pública, los problemas de violencia desatada, y también las cosas buenas, como bien lo señaló el maestro Rubén Ruiz, las formas de solidaridad, las formas de reinvención, las formas de nuevas formas de relación solidarias, creativas, y también nuevos pensamientos en torno a si podemos regresar al mundo que teníamos o si no será posible construir algo que sea mejor, porque lo vemos desde las ciencias sociales, desde las humanidades, y esta también es una mirada de los filósofos que se preguntan ya no qué tiempo es este, sino qué civilización es este y qué estamos haciendo con ella, y que nos llevan a una reflexión de más hondo calado que quiere ir al origen, y el origen no es Wuhan ni una gota de saliva. El origen es un abuso de la naturaleza que lleva muchas décadas y que ha conducido a esta situación triste, caótica, trágica, y puede conducir a otras más. Pero no es mi propósito hablar aquí, sino disfrutar más bien de la voz y de la palabra, la presencia de nuestros autores. Así es que en el mismo orden, yo les quisiera regresar la palabra porque nos quedan unos 5 minutos para cada uno de ustedes. Carlos y Mauricio tendrán que repartírselos de la mejor manera posible, pero para que nos puedan hacer una reflexión final sobre el contenido de sus textos y tal vez sobre el futuro de una colección como esta. Por favor, doctor Vital. Muchas gracias. Retomando algunas de las reflexiones que ustedes han hecho, me quedé pensando en algo que decía Rubén hace un momento. En efecto,
hicimos un corte en nuestras reflexiones más o menos, temporal más o menos parecido, hacia mayo del año pasado, junio, en fin, julio aproximadamente, en nuestras reflexiones. Y en aquel momento también era muy importante, y lo va a seguir siendo, la discusión de qué sistema político puede responder mejor a una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Y en una parte de mi libro yo hago una defensa del modelo alemán. En efecto, posteriormente ha tenido algunos puntos críticos, pero yo escuchar, y habrán escuchado ustedes también, que de pronto como que el autoritarismo podía ser la mejor solución. Y definitivamente yo escribo, no, hay un ejemplo de un sistema federal que yo conozco razonablemente por haber vivido allá, alemán, que estaba funcionando y ha estado funcionando con muchos puntos críticos, pero ha estado funcionando razonablemente bien. Y sobre todo en aquel momento era el mejor o uno de los mejores ejemplos a nivel internacional. Qué bueno que Rubén también hace referencia a algunos ejemplos centroamericanos que yo no conozco tan bien, pero en fin, que están muy bien remarcados. Entonces, creo que es uno de los puntos que hay que tratar de todos modos en esta crisis de la civilización que señala también nuestra coordinadora. En efecto, es muy importante, me parece a mí, una defensa de la democracia. Y yo también diría muy rápidamente que en el libro, una de las cosas que vertebran mi libro es los conceptos de sociedad y organización en Niklas Luhmann. En su libro La sociología de la religión, justamente de las diferencias entre sociedad y organización. Me llamaba la atención que después de una crisis tan tremenda como la Primera Guerra Mundial, con una pandemia inmediatamente posterior, se crea la Sociedad de las Naciones y después la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y como justo hace un año, poco más de un año, en enero, la humanidad debería haber funcionado durante un lapso como una gran organización para resolver el problema. Niklas Luhmann dice, no se puede gobernar una sociedad como si fuera una organización. De ahí también que muchos empresarios lleguen a fracasar como gobernantes porque tienen una visión organizacional de algo que no es para nada es muchas organizaciones, muchas entidades, muchas instituciones, sociedad, etcétera, en fin, ¿no? Entonces, pero curiosamente en ese momento se imponía un liderazgo mundial compartido, dialógico, para resolver el problema. En fin, esa es una reflexión. Y también ahora, como lo decía también la doctora Valencia, virus informáticos, esta analogía, es un puente entre la reflexión, llamémosla así, de ciencias de la salud, de ciencias biológicas, de ciencias exactas y de ciencias sociales y humanidades en general. A partir de estas analogías, hay otra importante que es contagio social, junto al contagio orgánico, digamos, el concepto que me parece que es importante de contagio social, y el concepto también de deseo mimético en René Girard. Me parece que son conceptos que podemos aportar nosotros para comprender también y otros conceptos desde las humanidades para entender por qué, en fin, ¿no? Rechazo a las vacunas, rechazo incluso al cubrebocas, en fin. Eso solo se explica en un diálogo entre las distintas disciplinas. Me parece que esa sería mi aportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto Vital. Les anuncio antes de darles la palabra a los otros colegas que tendremos preguntas de parte de la prensa en unos minutos más, y le doy la palabra a los doctores Sánchez Menchero y Flores Villela en el orden en que quieran, por favor, para cerrar. Si me permite el maestro Flores,
interviniendo muy puntualmente. Cité algún par de películas ahorita alrededor del virus y yo quisiera señalar cómo estos protagonismos, las bacterias, son personajes, como diría Bruno Latour, lo no humano, que aparecen también cinematográficamente, ya desde películas como la que filma William Dieterle con el biopic de Pasteur. Ahí por primera vez los ciudadanos norteamericanos, porque es producción norteamericana, se estrena y tiene esta micrografía que se estaba utilizando ya en laboratorios para tener estas tomas en microscopio, pero en pantalla grande. Entonces, por primera vez, no es una ficción, es realmente los bacilos que está estudiando Pasteur que el público norteamericano ve y luego el mundo, ¿no? En la circulación de estas películas. Eso es en los años 40 y en el 2000, bueno, antes ya la primera versión de Alien, Ridley Scott tiene presente la construcción de un octavo pasajero, que es este monstruo, ¿no? Que se incorpora, pero en particular en la última, la segunda parte de Alien, Ridley Scott tiene este microscópico personaje que entra, ingresa en el cuerpo humano a partir del oído, ¿no? Y ahí se aloja. Eso es una construcción que visualmente permite dar seguimiento y la manera en que va incorporándose y poniendo en riesgo la salud. Después tenemos películas donde ya materialmente se ve a los seres humanos con la lepra, ¿no? La película de Francesco de Rossellini, donde está San Francisco y aparece esta escena con el personaje que tiene que lidiar, ¿no? Tiene mucho temor de tocarlo por el contagio, pero también está Ben-Hur con los leprosos que están alejados. En fin, el cine va dando cuenta, y no hay que olvidar que es de alguna manera la apuesta de seguir la historia en el cine en la historia. De qué manera se van cruzando estos lenguajes y van facultando un conocimiento que a lo mejor por ser divulgativo o de ficción o por pasar el rato no tienen ese propósito final, pero que muchas películas a la hora de reconstruir históricamente las cintas sí llegan a tener todo un aparato de escenografía y de vestuario que responde mucho a la realidad que están retratando. Y no son las mismas las posibilidades de principios del siglo pasado a la hora de hacer estas reconstrucciones de la Florencia con la peste que una película en la actualidad, ¿no? Con los efectos especiales y por computadora que van facilitando la transmisión de ese mensaje. Así es que este libro lo que permite es acercarse a ese no humano, que es también un protagonista que se manifiesta, como bien decía la doctora Valencia, a consecuencia no de un estornudo, sino de las consecuencias de lo que hemos hecho con el planeta y que pues ahí está por verse las consecuencias. Gracias. Muchas gracias. Me hace sentido ahora el saber por qué me he sentido, creo que a todos nos ha pasado, como dentro de una película. Queremos que se termine ya, que no sea tan larga. De terror. Y le doy la palabra al maestro Rubén Ruiz para un cierre y que pasemos a atender las preguntas de los periodistas que quieran indagar un poco más sobre esta colección. Por favor, maestro. Gracias. ¿Sí me escuchan, cierto? Bien. Simplemente para insistir en algo que a nosotros nos quedó muy claro cuando estuvimos dialogando sobre el contenido de nuestro volumen, que fue que a final de cuentas todas las consecuencias, pero también todas las soluciones a problemas como este problema mundial que es la pandemia, descansan en la sociedad humana, en el accionar de seres humanos, de seres de carne y hueso, que toman decisiones, que construyen lazos de solidaridad, que pueden en un momento determinado estructurar y reestructurar lazos y vínculos de asociación, de afecto, de esperanza, de consuelo también. Todo eso descansa en seres humanos. La ciencia sí es muy importante porque la ciencia nos da remedios temporales, vamos a decirlo así.
En el mejor de los casos, esos remedios temporales se pueden ir reproduciendo una y otra vez cada cierto tiempo y pueden generar resultados que parecen permanentes, pero que no lo son. Lo único que puede generar resultados permanentes frente a una crisis es cómo los seres humanos construimos nuestras relaciones, nuestras respuestas, nuestras identidades, nuestras esperanzas y nuestros consuelos también. Yo me quedaría con eso. Pues, bellas y sabias palabras para este final, maestro Ruiz. Y le regreso la palabra al maestro Ángel Figueroa para... Muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, damos la palabra también a nuestros compañeros de comunicación social para poder retomar las preguntas de la prensa. Vale la pena decir que tuvimos por ahí, con este corte de luz, se cayó la transmisión de UNAM Global. Entonces la prensa estaba conectada ya y finalmente algunos pudieron sumarse después a la transmisión del YouTube de la Coordinación de Humanidades. Entonces vamos a retomar las preguntas que alcanzaron a llegar en esta reconexión. Adelante, por favor. Buenos días. Así es, vamos a dar lectura a las preguntas que nos han llegado por parte de los medios, de las compañeras y los compañeros de los medios que nos han enviado por WhatsApp. Tengo la primera, que es de Jessica Chantomila, de La Jornada. Ella pregunta que con base en el trabajo que realizaron para esas 3 publicaciones, ¿qué consideran que es lo que caracteriza esta pandemia? Y aunque ya han mencionado que lo que se está desarrollando, quiere preguntar, ¿cómo esto puede incidir o manifestarse en la literatura, el cine y las relaciones internacionales? Por una, sí, por favor, quien guste. Pues la literatura es muy rica. Alguien mencionaba ya el Decamerón, por ejemplo, es uno de los muchos ejemplos. Se citó mucho La peste de Albert Camus, en fin. Entonces sí ha dado respuesta, a veces anticipando mucho de lo que va a ocurrir, el poder anticipatorio de la literatura. Entonces, y tiene un deber muy grande también y lo cumple. Esa sería mi respuesta. Yo lo que comentaría es que el efecto principal de esta pandemia es su globalización tan rápida. Si pensamos hace 100 años en lo que la mal llamada influenza española, ¿no? Tardó como 2 años en recorrer todo el planeta. Ahora en 3 meses ya todo el mundo estaba en alerta. Y el problema ha sido la poca capacidad que como especie hemos tenido para responder todos en beneficio de todos. O sea, lo vemos muy claro ahorita con la concentración de la vacunación, ¿no? Los países desarrollados concentran el 90% de las vacunas. O sea, es absurdo. O sea, pero bueno, eso es lo que pasa ahora. El cine, la literatura, todos estos medios no solo han reflejado las pandemias, las han reflejado también situándolas en su contexto social, como hace la peste de Camus precisamente, o lo que es el de Camerón. O sea, todo eso tiene que ver con nuestro desarrollo como especie, ¿no? El problema es qué capacidad tenemos después de superada esta para realmente construir un mundo mejor. Yo realmente soy muy pesimista, la verdad. Mauricio, ¿tú vas a decir algo? Adelante, Rubén. Bien, yo simplemente señalaría que esta pandemia nos ha dejado muchísimas enseñanzas. Ya se ha señalado un par de elementos, tanto por Alberto como por Carlos. Creo que es muy claro que literatura y cine son instrumentos privilegiados para reflejar las vivencias humanas y sobre todo lo que hay atrás de las vivencias humanas, todo lo que hay en el interior de los seres humanos. En el caso de las relaciones internacionales y las relaciones de poder, ahí sí vamos a tener que enfrentar y tomar decisiones muy, muy significativas. Es clarísimo que
En el caso de la distribución de las vacunas, tal como lo ha señalado Carlos, bueno, por una parte ha sido la más inequitativa de las inequitativas distribuciones de esto, respondiendo siempre a la cantidad de billetes verdes o de monedas amarillas que se ponen ahí. Y eso ha generado también conflictos internacionales. Lo que tenemos que entender es que después de los grandes conflictos, la humanidad se tiene que enfrentar a la necesidad de construir instrumentos de colaboración. 30 millones de muertos, Primera Guerra Mundial, Sociedad de las Naciones. 50 millones de muertos, Segunda Guerra Mundial, Organización de Naciones Unidas, con todo lo que esto ha implicado. 100 millones de muertos, pandemia de 1919. 100 millones de muertos es ya la cifra más reciente que se ha expresado al respecto. Una reforma de los sistemas de salud de una manera verdaderamente impresionante que generó realmente cambios muy importantes en la vida de millones y millones de seres humanos en el siglo XX. Tenemos nosotros que estar en el ánimo de enfrentar esto con apertura de mente y sobre todo con un corazón generoso. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta entonces. La siguiente pregunta es si pueden reiterar en dónde puede adquirirse esta colección, si es digital, si es impresa, y a partir de cuándo están disponibles los títulos. Si me permiten, bueno, hay ya dos de los títulos, el título del doctor Vital y el título de los doctores Sánchez Menchero y Carlos, ya están en ebook, ya están como libros digitales en la plataforma de Plaza Prometeo. El tercero está por sumarse, el del doctor Rubén Ruiz, está por sumarse ya también en Plaza Prometeo, también de forma digital. En cuestión de muy pocos días también están disponibles de forma física. Y recuerden que con Plaza Prometeo, que es una tienda virtual de la Facultad de Ciencias, se pueden hacer llegar los libros hasta sus domicilios, así es que hay posibilidades de que los reciban en casa. Y también muy próxima, ya en cuestión también de días, estos libros estarán disponibles en las librerías que distribuyen los libros del programa editorial de la Dirección de Divulgación, que son Siglo XXI y la Cafetería del Péndulo. Entonces, y el Sótano, para que sepan que en estas tres librerías, en cuestión de unos cuantos días, están disponibles. Ya la próxima semana muy seguramente los podrán estar buscando ahí físicamente. Adelante, por favor. Y una última pregunta, ¿se pueden por favor insistir los nombres de los primeros títulos y los autores? ¿Lo respondes tú, Ángel? Bueno, cada uno, si los pueden ir diciendo, por favor. Bueno, aquí tengo el del doctor Alberto Vital, es bueno. el lenguaje y la literatura en tiempos de pandemia, trabajo, capital, organización. Y me va a faltar el de Rubén Ruiz, pero el nuestro es representar a los virus, miradas filmográficas de las pandemias, y el del maestro Ruiz, no sé si... Pandemia COVID-19, lecturas de América Latina. Sí, nada más que ese es coordinado, hay que recordarlo, sí. No es de autoría mía. ¿Y cuándo lo pasa, Rubén? Que por eso no lo anuncié ahorita, nada más tengo dos. Sí, lo que pasa es que yo también quiero un ejemplar, Rubén. A la entrada del piso 8 de la Torre 2, con mi teléfono en la mano y con el elevador funcionando a todos los días. Ok, muy bien. Sí, hay que recordar yo también quiero uno, Rubén. Hay que recordar que el libro del doctor Rubén y el libro del doctor Vital pertenecen dentro de la colección Cartas desde una pandemia a la serie Correos Certificados. Libros más de corte académico, de autor o coordinados o con varios autores. Y por otro lado está la otra serie dentro de la misma colección que se llama Entrega Inmediata, que son los intercambios epistolares entre investigadores y sus hijos y su familia o algún amigo. O sea, no, son libros que participan de estos intercambios epistolares. Doctora Guadalupe, no sé si quisiera hacer algún cierre. Agradecer mucho la presencia de todas y todos. Perdimos en el apagón
a algunos colegas del comité editorial. Ganamos la presencia de Antonio Sierra, a quien aprovecho yo no lo había visto, para saludar y agradecer también. Y bueno, invitarlos a que hagan llegar esta buena noticia de que tenemos esta colección con sus primeros números e inviten a otras y otros colegas a ser parte de ella. Es una colección que marcará desde luego la época COVID, en la que estamos todos metidos de lleno. No nos queda de otra que con estoicismo aceptarlo y vivirlo de la mejor manera posible, y la mejor manera posible, una de las mejores maneras posibles, es vivirlo colectivamente con un diálogo intelectual, pero también académico, pero también afectivo. Así es que con estas palabras pues les envío un abrazo y lo mejor a cada una y a cada uno de ustedes, y gracias a los compañeros periodistas que darán noticia a un público más amplio de esta colección, y gracias a todos y todas quienes nos siguieron en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Vamos, gracias. Adiós, doctor Vital. Adiós, adiós. Muy bien, Qué gusto. Qué gusto. Uy, qué gusto. Igualmente, un gustazo. Tras 80 años y más de 2,000 títulos publicados, las colecciones históricas del Programa Editorial de Humanidades siguen siendo fundamentales para la cultura nacional. Aún en un momento tan difícil como el confinamiento obligado de 2020, la labor de los libros de humanidades no se ha detenido. Durante el último año hemos editado más de 20 títulos y hoy presentamos una nueva colección, Cartas desde una pandemia. Estos textos, nacidos desde el confinamiento, profundizan en los efectos de la COVID-19 en todos los ámbitos de la vida humana a partir de 2 series: Correo Certificado, libros producto de la reflexión e investigación social y humanística, y Entrega Inmediata, que reúne enriquecedores diálogos epistolares. Con la colección Cartas desde una pandemia, los libros de Humanidades UNAM abren un espacio más en la construcción de un nuevo nosotros. Humanidades, comunidad.